Buenas tardes, yo soy María Isabel Di Pirro y hoy vamos a hablar sobre la teoría de las sombras. La teoría de las sombras se aplica sobre los sistemas de representación, sobre el sistema Monge, sobre las perspectivas paralelas y sobre las perspectivas cónicas. Consideramos a la luz y, por ende, a las sombras como elementos indispensables para la modelación y para la expresión de la espacialidad arquitectónica. Entonces vamos a ver un Power donde vamos a considerar diferentes elementos arquitectónicos y a su vez compartir imágenes sobre la metodología. Este es el inicio de la tercera etapa y comenzamos con una frase de Le Corbusier muy conocida, quizás la hayan escuchado en el curso introductorio, que la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz. La luz y las sombras están presentes en las diferentes épocas históricas. Y acá vemos como en el año 126, en el siglo I, Panteón de Roma, el óculo, esa abertura en la parte superior de la cúpula, permite apreciar cómo es el interior, las luces y las sombras de cada uno de esos elementos, además de generar la iluminación en ese espacio. Ya en 1248, en la Sainte-Chapelle, en París, la arquitectura había avanzado, se había podido de alguna manera aligerar los muros y permitir que esos vanos fueran eh, utilizados para tener, como en este caso, vitrales de color, que en las iglesias crean un clima muy especial, clima que muchos años más tarde, en la capilla de Ronchamp, ya no con ese vitró tan característico, pero sí con vidrios de colores, Le Corbusier, en estos nichos que fue horadando la pared sur, le va a generar también un clima. Una raja se encuentra ahí en la parte superior, que es la que separa el muro de la cubierta. Ese clima especial que logra con esos pequeños lugares de iluminación. La luz en los arquitectos actuales, Campo Baeza español, Souto de Moura portugués. Si ustedes observan a la izquierda, eh, ese lugar es una habitación que tiene 3 paredes y 2 planos horizontales, piso y techo. Pero sin embargo, con esa sustracción, él retiró una parte de muro, hizo un hueco, lo mismo que en la cubierta, generan un ingreso de luz que le da una atmósfera muy particular. A la izquierda, la casa en el límite, de Souto de Moura, que la expansión de ese espacio interior llega a un lugar que sabemos que tiene un límite. El límite lo dan esas vigas, pero que entre esas vigas y el muro de la construcción no hay nada, no hay ninguna pérgola, no hay nada, porque acá, ¿qué es lo que pasa? Vemos que entra el sol directamente. Esas vigas son el límite, casa en el límite se denomina, y la proyección de las sombras las veo acá en el piso. En la iglesia en Atlántida, en Uruguay, del arquitecto e ingeniero Eladio Dieste, que tenía un gran manejo del ladrillo, de la arquitectura ladrillera, este lateral de la iglesia, la luz, esa luz rasante, permite ver la textura que también se aprecian en estas paredes de piedra de las termas de Valls de Peter Zumthor, en donde también aparece el reflejo en el agua. Reflejos, la luz y los reflejos presentes en el Museo Maxi de Zaha Hadid, donde un edificio moderno ve reflejada una ciudad como Roma con sus colores ocres, marrones. Luz en el espacio interior, en este cono invertido que construyó Norman Foster en la cúpula del Parlamento alemán en Berlín, el Reichstag, y ese cono tiene pequeños espejos facetados que van generando un reflejo. Una cúpula que es recorrible y que a su vez tiene hacia uno de los costados, orientados, como es el hemisferio norte, orientados hacia el sur,
unos parasoles para amortiguar la incidencia del sol. Vladimiro Acosta, un arquitecto que estudió, esta es la Casa Pillado en Bahía Blanca, pero también tiene casas en La Falda, en Capital, donde trabaja con la losa visera, una losa que está ubicada a determinada altura y que tiene determinado espesor, determinado ancho y un espesor, que genera que en el verano podamos tener habitaciones protegidas del sol intenso, y en el invierno que pueda ingresar el sol a las habitaciones. Un trabajo de parasoles, en este caso en la Curuchet, que seguramente ustedes ya vieron, la luz y la sombra en este espacio exterior, en la terraza, que sirve a su vez como enmarcando el bosque hacia el cual mira. Perforaciones en un muro, en este caso de hormigón, en estas aberturas que son dos incisiones en forma de cruz, que es el motivo de la Iglesia de la Luz de Tadao Ando, un frente de uno de las tantas fachadas de Carlos Ferrater en Barcelona, en vez de tener una fachada absolutamente plana, juega con estos volúmenes que no solamente generan espacios de sombra en determinados lugares, sino que proyectan sombra. Y en el caso de Mario Roberto Álvarez en IBM en Buenos Aires, Mario Roberto Álvarez, que en muchas de sus obras se caracteriza por la preeminencia de la horizontalidad, con este retranqueo o retraso de la carpintería, se genera una sombra que justamente acentúa ese criterio de horizontalidad. Jean Nouvel en París, en el Instituto del Mundo Árabe, construye una fachada que no es una fachada vidriada común como un curtain wall, sino que tiene unas células fotoeléctricas que van graduando la intensidad de la luz de acuerdo a la época del año y de acuerdo a las horas, en este caso con un diseño que tiene que ver con la religión musulmana. La Ville Savoie de Le Corbusier, trabajada, construida sobre pilotis en planta baja, y un primer nivel, que es un prisma con ventanas corridas, y vemos qué es lo que sucede con las sombras. Las sombras, o sea, todos ustedes trabajan con los valores cuando en una vista frontal quieren enfatizar lo que está adelante, diferenciarlo de lo que está atrás. O en una vista aérea lo que está más arriba de lo que está más abajo. Pero si además tengo el recurso de las sombras, me permite enfatizar esa situación y puedo ver la tercera dimensión que está en cierta manera ausente. Esta tercera dimensión que dan a entender las sombras, no es tridimensional el dibujo, es bidimensional, pero ayuda a comprender esa espacialidad. Veo, por ejemplo, que la sombra proyectada de esta cubierta sobre este nivel es menor. ¿Por qué? Porque acá hay un patio en el primer nivel. En cambio, la sombra proyectada por esta terraza sobre el nivel del suelo es mayor porque acá es una altura mayor. Estoy proyectándolo desde arriba. Además, me permite ver en las fachadas, por ejemplo, al estar retirada de los pilotis, yo no alcanzo a darme cuenta en esta imagen, por supuesto que conociendo el proyecto sí, que una de las caras es recta, pero que las otras caras, hay una cara curva y por lo tanto son caras rectas que llegan hasta la curva. Se produce un diseño que en este caso, como es la parte superior es el prisma y la parte inferior también es recta, las sombras son rectas. Pero ¿qué sucede acá? Acá se encuentra fundamentalmente la cara curva. Y me doy cuenta porque las sombras arrojadas desde el prisma que es recto, el de primer nivel, acá tiene una longitud, pero acá tiene una longitud mayor. Quiere decir de que ese muro se va alejando. Acá veo que este es un lateral, parte recto, y acá cuando se acerca a la curva también va adoptando esa forma. Pero además puedo ver de que el pleno que se está trabajando con la sombra en negro, el pleno negro, me deja descubrir qué pasa si hay una abertura, si hay rejas, dejando
algunas líneas en blanco, las líneas principales. Lo mismo pasa acá. Abajo es una maqueta que son 3 dimensiones, pero arriba es una planta de techos y, por ejemplo, este muro que tiene una altura uniforme, acá arroja una sombra mayor. ¿Qué es lo que sucede? Que el piso, el suelo, va bajando, por lo tanto, si el muro tiene la misma altura, cuando el suelo está más bajo, la sombra es más grande. Eso me permite descubrir, y luego, bueno, por supuesto, el tratamiento con plenos negros, donde vamos dejando algunos elementos en blanco, como para una mejor comprensión. El Sol se encuentra a más de 150 millones de kilómetros de la superficie terrestre, por lo tanto, al estar tan alejado, podemos considerar que sus rayos son prácticamente paralelos. El Sol entonces está con una inclinación que va a variar de acuerdo a la época del año. Como nosotros no estamos en el trópico, sino que nuestra ubicación geográfica en este caso es más hacia el sur, nunca va a estar perpendicular, pero en el verano va a estar mucho más como queriendo ser perpendicular que en el invierno, que está más rasante. Pero además de eso, hay un recorrido diferente. En el verano, si acá tengo los 4 puntos cardinales, en el verano el Sol, en vez de salir del este, va a salir del un punto más hacia el sur, lo que podríamos decir un este-sudeste, de acuerdo también a la ubicación geográfica. Y en vez de ponerse en el oeste, se va a poner en el sud-sudoeste. O sea, va a ser un recorrido en el plano horizontal mucho más largo que tiene que ver con la mayor cantidad de horas de luz solar. Pero a su vez, también va a haber un recorrido diferente. En el invierno va a ser mucho más corto, en vez de salir del este, va a salir más hacia el norte y va a ser un menor recorrido. Si ahora consideramos un cubo en una perspectiva paralela, en este caso una caballera frontal, sabemos que el Sol está arriba y tenemos una luz que viene desde el frente o desde la izquierda. Puede tener caras en luz iluminadas y caras que no están iluminadas. Las caras que no están iluminadas están en sombra propia. La línea de luz y la línea de sombra propia es lo que luego vamos a denominar separatriz. Pero aparte, ese cubo, cuando viene el rayo del Sol, se encuentra con el cubo, no solamente va a hacer que a determinar que haya caras en luz y caras en sombra, sino que el cubo va a arrojar una sombra. Esa sombra arrojada o sombra proyectada va a tener un valor más oscuro y va a estar hacia otro volumen o hacia el piso, nunca en el aire, y ya la vamos a definir de acuerdo a la situación particular. Por ejemplo, en este caso, nosotros en unos días más empezamos la primavera. A comienzos de la primera, siempre a la tarde, tenemos la pirámide, el cubo y el cilindro. Estas sombras van a ser largas, extensas. Cuando estemos llegando al 21 de diciembre, inicio del verano, final de la primavera, las sombras van a ser más cortas, a la misma hora. Esto va a significar de que yo tengo que tener en cuenta cuando hago un proyecto qué ambientes necesitan luz y cuáles necesitan sol. Hay ambientes que no necesitan sol. Por ejemplo, un estudio de arquitectura, un estudio de un pintor, sobre todo un pintor, la cocina, el baño, y hay otros locales que sí necesitan sol. Los locales habitables, un dormitorio, un estar, un comedor. Pero además me va a saber determinar, de acuerdo a un estudio ya más en profundidad del asoleamiento, si quiero que ingrese, si tengo un estar y tengo una galería o una proyección de la cubierta, cuánto tiene que salir esa cubierta para que pueda entrar el sol en el invierno y no entre en el verano. Los estudios de asoleamiento son muy importantes. Bueno, acá hay una representación en en perspectivas paralelas, en este caso una axonométrica isométrica, el recorrido del Sol en el plano horizontal, el rumbo, y el recorrido que tiene el ángulo respecto a la Tierra, que es la altitud, al plano horizontal. En este caso, en una perspectiva caballera cenital.
Tenemos entonces la fuente de luz, que en nuestro caso es luz natural, por lo tanto es el sol y los rayos los podemos considerar paralelos. Si fuera una luz focal, serían rayos radiales o pueden ser de otras características, pero esas fuentes de iluminación artificial no las estamos considerando. El rumbo, que es la dirección horizontal de los rayos, la altitud, que es el ángulo de los rayos, la separatriz, que es la línea que me separa la luz de las caras en luz de las caras en sombra, las caras que no están en luz están en sombra propia, y las caras que tienen sombra propia, a su vez, como tienen sombras, arrojan sombras, sombras proyectadas. ¿Cómo lo puedo graficar? Bueno, acá tengo desde un grisado que, bueno, hay que tener bastante cuidado de que no se empaste, tiene que ser muy prolijo, muy parejo. El tema de los grafismos, que es el que por lo general usamos nosotros, que son lo mismo que ustedes han estado trabajando, en este caso, grafismos con líneas verticales, que están más espaciadas cuando quiero que el gris sea más claro, o más juntas cuando quiero que el gris sea más oscuro. También podrían ser plenos o trabajos entre lápiz y tinta. Los pasos a seguir: vamos a tomar una volumetría. En el caso del sistema de trabajar en perspectivas, definir las caras en luz y las caras en sombra, la separatriz, la intersección de los rayos, la construcción de las sombras, los límites, y luego la definición de los grafismos. Pero vamos a los dos, al caso. Es el mismo caso en sistemas en perspectiva paralela, en una axonométrica isométrica, donde vemos que hay una volumetría que se asienta sobre una plataforma y otro volumen posterior, y la misma representación en Monge, donde ya vemos que hay una diferenciación en el valor de las líneas, lo cual me está indicando cierta proximidad o alejamiento. ¿Qué es lo que vemos acá? El R1, todo lo que tiene subíndice 1 es porque es en el plano horizontal, subíndice 2 es en el plano vertical. El rayo 1 está en el plano horizontal y lo hicimos a 45 grados. El R2 en el plano vertical a 60 grados. Siempre vamos a utilizar los ángulos de las escuadras: 45, 30, 60. En este caso, hay una construcción para la isométrica del prisma. Simplemente les voy a aclarar cómo se construye. Como acá es a 45 grados, este es un cuadrado. Esta sería la diagonal del cuadrado. Por lo tanto, si esto mide 1 por 1, traslado los límites de estas medidas en vertical, y acá no me va a quedar un cuadrado porque esto tiene 60, entonces me queda un rectángulo. Como estoy trabajando en isométrica, el prisma tiene que ser en isométrica. Si estuviera en cenital, sería en cenital. Entonces, construyo ese cuadrado en isométrica, dibujo el R1 que va de izquierda a derecha y lo marco acá. El R2 está sobre la vista frontal, está sobre esta vista. Entonces lo aplico en esa cara. Va de arriba hacia abajo, obviamente, porque el sol está arriba, pero de izquierda a derecha. El R real, que es con el que vamos a trabajar, el R real y el R1, para determinar los puntos en sombra, es como la resultante en un sistema de fuerzas. En este caso, está en el espacio, es un R real. El R1 está en un plano horizontal, el R2 está en un plano vertical. El RR parte de arriba, como el R2, y de la izquierda a la derecha, pero está en el espacio. A partir de entender eso, vamos primero a tomar el caso Monge. Acá lo empezamos a aplicar, siempre empezamos por lo más sencillo. Quizás cueste un poquito más verlo, pero por ejemplo, por el vértice superior de esta arista, trazamos el R2. Cuando llega a la línea de tierra, bajamos vertical, y por el punto de esta arista que está acá, trazamos el R1, donde se juntan el R1 con esa proyección del R2, encontramos el punto en sombra. Quiere decir que esta plataforma va a arrojar una sombra pequeña hacia el piso. Si vemos acá, por ejemplo,
cualquiera de estos volúmenes, vamos a ver que, por ejemplo, este que está acá, que desde este punto, desde el vértice superior de la arista, voy a trazar el R1, el R2. Ese R2 va a tener una longitud cuando está sobre la plataforma y otra longitud cuando está sobre la línea de tierra. A su vez, el R1 lo voy a trasladar, pero el R1 está acá. Cuando el R2 llegó a la plataforma, bajo y encuentro el R1. Quiere decir que voy a tener una sombra en la plataforma que va a ser de menor longitud que la que da sobre el piso. ¿Por qué? Porque la plataforma está más arriba. Miro, por ejemplo, este caso. El vértice superior por donde aplico el R2 llega a la línea de tierra, baja vertical, y desde acá que apliqué el R1, cuando se encuentran los dos, significa que este va a ser el límite de la sombra. A partir de acá, como esta arista es horizontal, es horizontal y está paralela al plano horizontal, la voy a dibujar de igual magnitud. Igual, si yo quiero verificar si este punto es correcto, aplico el R2 desde el vértice superior, aplico el R1 desde el vértice inferior y se juntan acá. La sombra de este volumen, acá está trabajada como pasando por sobre las otras sombras. Pero después yo hago un estudio y digo, bueno, pero caramba, yo acá analicé sobre el piso, pero cuando llegué a la plataforma, acá hay una partecita que no la voy a tener que dibujar, porque la plataforma está elevada. Cuando hago mi análisis, me doy cuenta que la sombra del volumen alto llega acá, pero acá esa partecita desapareció. O sea, yo tengo que analizar cada uno de los elementos. Cuando tengo determinados los límites, que lo tengo que hacer con un lápiz con muy poca presión, voy a aplicar el grafismo o el grisado para que eso sea lo que me indique la superficie sombreada. El caso de la isométrica. Habíamos hablado de la construcción del cubo, R1, R2 y R real. Primero que nada, sé que el Sol está desde arriba y desde la izquierda. Por lo tanto, todas las caras que miran a la izquierda van a estar iluminadas y las caras que están hacia arriba también lo van a estar. Las caras que están en contra del Sol van a estar en sombras. Estas están en sombra propia. Fíjense que acá volvemos a repetir la situación, lo que está en luz y lo que está en sombra propia. ¿Pero qué aparece? Aparece una línea roja. Esta línea roja es la línea que me separa las caras en luz de las caras en sombras y se denomina separatriz. ¿Por qué la marco? Porque ella me está indicando los puntos principales por donde yo voy a trazar los rayos. Yo ya sé que de acá no voy a trazar ningún rayo, si esto está todo en luz. Este es importante, determinar la sombra de esta arista, determinar la sombra de esta otra, la de aquella otra. Cada una de las líneas o aristas, en este caso marcadas por la separatriz, son las que voy a necesitar para hacer el recorrido de las sombras, para proyectar las sombras. Si, por ejemplo, tomo esta arista vertical y quiero saber cuál es la sombra de esta arista vertical, desde el punto de la base sobre la plataforma, aplico el R1. Perdón, volvemos hacia atrás. Y por el punto superior, aplico el R real. Entre R1 y R real voy a encontrar el punto, el vértice superior en sombra. La sombra de esta arista vertical va a ser este segmento. A partir de aquí va a comenzar la sombra de la arista horizontal, que es esta que está acá. Y así voy a ir recorriendo arista por arista hasta establecer todos los necesarios. Y me voy a referir a esta arista que está en el fondo.
yo la dibujo con línea de trazos, no está marcada como separatriz, porque a mí no me interesa en este momento, si bien yo sé que esta cara está en luz y aquella está en sombra, me interesa determinar este punto y qué pasa con el punto inferior. Por el superior voy a trazar el R real, y por el inferior, que lo voy a tener que determinar con la arista, con los trazos, arista oculta, voy a pasar el R1 y ahí voy a encontrar el límite. También lo podría hacer por paralelismo, sacando la proyección de la sombra de este vértice y trazando la paralela. Ya que esta arista es paralela y es horizontal, cuando llego acá a la medida, voy hasta el punto de origen. Quiere decir que las aristas ocultas las voy a dibujar cuando necesito establecer de alguna manera y no tengo otro recurso de cómo calcular hasta dónde llegan las sombras. También lo podría utilizar como una verificación. Las sombras terminadas son estas, con diferentes valores de grises, y en este caso estoy haciendo una comparación donde veo que hay similitudes, no es exactamente igual porque son diferentes sistemas, pero tanto en Monge como isométrica hay una correspondencia con las sombras. Veo que este volumen arroja una sombra sobre la plataforma que tiene una diagonal, que este volumen también tiene una diagonal y luego continúa recto, y voy viendo que hay una similitud entre estas sombras en isométricas con las de Monge. En el blog de la cátedra hay muchísimos ejemplos. Tomo este en particular, que está con las medidas, es una volumetría donde hay un muro, un volumen que apoya en el piso y uno que está elevado. Los rayos en el prisma, los rayos en Monge. Y uno por uno se van haciendo las resoluciones. La más sencilla es la del muro que está atrás, donde trazamos el R2, trazamos el R1 y vamos determinando la sombra de ese volumen. ¿Qué es lo que voy a encontrar acá como agregado o como dificultades? A medida que voy avanzando, los casos de sombra se van complejizando. Cuando determino la sombra de este volumen, aplico el R real, aplico el R1, encuentro este punto en sombra, empiezo a trazar la paralela. Pero ¿qué pasa? Que acá esta longitud no es esta misma. ¿Qué pasó? Me encontré con la pared. Entonces, la sombra va y termina en este punto. Quiere decir que la sombra de este segmento que está acá recorre una parte en el piso y otra parte en la pared. Y acá lo veo. Acá aplico el R1, ahí aplico el R2, se juntan en este punto, corren paralelos y cuando llegan acá, vuelven al punto inicial. El que me va a ofrecer una dificultad adicional, y más adelante voy a ver también las losas en voladizos, son los elementos que están suspendidos en el aire, o sea, que no están apoyados en el piso. En todos esos casos, yo voy a aplicar el rayo real por el elemento que se encuentra arriba y voy a tener que buscar la proyección de ese elemento en el plano horizontal para a partir de ahí trazar el R1. En este caso, es una isométrica que está a X altura este volumen, marco esa altura, encuentro el punto y a partir de ahí aplico el R1. Ahí voy a encontrar el punto en sombra. Y luego voy a tener que hacer la paralela e ir hasta donde nace esa sombra. Estas son situaciones ya que van a ir complejizándose. Esto es el terminado. Este es otro caso. Acá hay dos casos más. Un alero en sombras. Lo que les decía recién, una losa que está en voladizo y cuyo, para poder sacar la sombra de esta losa, que está, repito, en voladizo, tengo que buscar la proyección de ese punto en el piso, donde voy a aplicar el R1. Y entonces ese punto está acá, a partir trazo el R1, y voy a trazar el R2.
Acá la separatriz es muy importante porque me va a servir para marcar la diferencia de lo que está en luz y sombra. Acá hay otro tramo de la separatriz y acá nuevamente otro tramo. Bueno, todos estos casos, a medida que vayan practicando, no van a resultar difíciles, es toda una cuestión de práctica. Acá están aplicados sobre un proyecto, sobre unas viviendas que trabajamos en años anteriores, donde había un dibujo con valor de línea, pero el hecho de trabajar con sombras me da la posibilidad de enfatizar esas, en el caso de la axonometría, esas volumetrías, y en el caso del mosh también, poder tanto en la vista aérea, el recorrido de la sombra en el plano tierra o en el deck, y las sombras proyectadas de este volumen que sobresale, que acá se ve perfectamente. La lámina de hoy. La lámina de hoy tiene 4 casos. En todos están dados los rayos R1, R2, y en los casos de las isometrías o isométricas, el prisma contenedor de los rayos. Los 2 primeros casos están dibujados en isométrica, pero ustedes tienen que hacer este dibujo y tienen que dibujar a su vez también la isométrica, el mosh y la isométrica. En el otro caso, primero lo van a resolver en isométrica y después en mosh. Acá está explicado con todas las medidas y en la hoja de diagramación las separaciones que tienen a los bordes de las hojas, si las hojas fueran 35 por 50. Si no, conversen con los docentes en la medida que puedan hacer 2 ejemplos en una, o sea, una diferente diagramación de acuerdo al soporte que ustedes tengan. Fíjense que en los primeros casos inician con las sombras en mosh y después lo aplican a la isométrica. En el tercero y en el cuarto comienzan con las sombras en isométrica y después las practican en el mosh. Bueno, espero que esto haya sido de utilidad. Estos son nuestros canales de comunicación. Muchas gracias.